Con cada pensamiento y cada palabra vamos plantando las semillas que irán dando forma al futuro. Nos pasamos la vida culpabilizando al mundo circundante de todos nuestros contratiempos. No hay día que nos salga de nuestra boca alguna frase como: si no fuera por yo, si mi jefe no, yo, si mis padres me hubieran dado más, yo, y un sinfín de expresiones semejantes. Si queremos producir cambios en nuestras vidas, hemos de dejar de señalar fuera buscando responsables de nuestras desgracias, o lo que sería peor, culpables, algo mucho más demoledor y dramático. Actuando de ese modo estamos alimentando sin darnos cuenta la rabia y la frustración, en apariencia hacia ellos, pero en realidad es hacia nosotros mismos. Poniendo la atención en esas personas que creemos son las responsables de nuestros vaivenes de la vida, estamos dejando escapar la oportunidad de retomar las riendas de nuestro destino. Es como aceptar que el otro nos debe la felicidad robada. Cedemos nuestro poder poniendo nuestra felicidad en manos de la otra persona, cuando en realidad nadie nos las arrebata, sino que somos nosotros quienes se la entregamos. ¿No te das cuenta de que alimentando la creencia de que los demás son los culpables de todas las desgracias de tu vida, lo que estás haciendo es convertirte en un pelele de ellos? Si tu vida es así, no la estás poniendo en tus manos, sino en la de los demás. Si tú no eres el responsable absoluto de todo lo acontecido en tu universo, ¿quién lo es? ¿Tu pareja? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Tu jefe? ¿Los políticos? ¿La gripe? ¿La migración? Si tu respuesta está en alguna de estas personas o de estos acontecimientos, eres una víctima de ellos, o sea, un títere, lo cual no deja de ser una decisión tomada por uno mismo. Porque seguro dirás que ¿quién decidió ser una marioneta? Por supuesto que tú. Tienes la excusa perfecta para cargar tintas contra cualquiera que no seas tú, ¿no es cierto? Y eso, lo quieras o no, es un alivio, claro, pero por un tiempo corto. Puedes resistirte todo lo que quieras a aceptar estos hechos. Dará igual, tiempo al tiempo. Mientras más te resistas, más tardarás en cambiar las cosas. Pero eso es decisión tuya y solo tú puedes darte cuenta de ello. Mientras mantengas la atención puesta en que si las otras personas actuaran de modo diferente, o pensaran de otra manera, o fueran de otro modo, las cosas te irían de forma muy distinta, más pospondrás los cambios. Si persistes en la idea de ser una víctima de las circunstancias y de las personas que las sustentan, ¿puedes decirme dónde está tu poder personal? De todos modos puedes estar tranquilo, formas parte, junto con todos los demás de este planeta, la civilización del victimismo. Nos sentimos víctimas de las circunstancias, de los sistemas sociales, de los poderes políticos, económicos, de papá y de mamá. Incluso nos creemos víctimas de la devastación que le estamos produciendo al planeta. Al pensar o decir, ¿y yo qué puedo hacer? No dejamos de echar balones fuera día tras día, y eso tarde o temprano nos pasará factura. ¿Sabe lo malo de echar balones fuera? Pues que tarde o temprano vas a tener que ir por ellos. Son tuyos, recuérdalos, y cuanto más fuerte le pegues la patada, más lejos te va a tocar ir. Nos resulta mucho más fácil involucrarnos en una ONG o intentar cambiar el mundo que comprometernos en un acto de introspección y cambiarnos a nosotros mismos. Poniendo nuestros esfuerzos en este tipo de organizaciones,
acallamos nuestra conciencia mientras evitamos mirar hacia el lado oscuro del corazón. Dedicando nuestro tiempo a esas labores, posponemos la confrontación de nuestro mundo en tinieblas. Si primero lográramos el equilibrio y la armonía interna, nuestra mera presencia sería suficiente para potenciar cualquier trabajo de una ONG, hasta límites incalculables al día de hoy. Los milagros son posibles, pero antes uno ha de tomar responsabilidades de todo lo que acontece en su vida. Parece mentira, pero es tan sencillo como eso: responsabilizarse. Pues así es, exactamente. El ser humano ya está preparado para asumir responsabilidades. Otra cosa es que no quiera hacerlo. Escribir un compendio de profundos cambios no es tarea fácil cuando va dirigido a una sociedad que se resiste al cambio y a aceptar sus miserias internas. Tras habernos pasado generaciones y generaciones echando la pelota fuera de nuestro jardín y culpabilizando a los demás, las situaciones e incluso al propio Dios de todas nuestras desgracias, el hecho de darte cuenta de que todo estaba dentro de ti, de que eras tú quien lo propiciaba, es un revulsivo tan grande como el proclamado por Jesús con sus palabras o actos. Si somos capaces de reconocer en cada uno de los eventos ocurridos en nuestro entorno un reflejo del estado interior, si asumimos que las cosas que nos sacan de quicio de la vecina del quinto son asuntos aún pendientes por aceptar con amor de nosotros mismos, estaremos dando los primeros pasos hacia la liberación de las supuestas desdichas de las que siempre nos hemos andado quejando. Nuestra vida es una serie de acontecimientos ligados entre sí. No son ellos en sí mismos los que afectan a nuestro sentir, sino el modo en cómo los vivimos, estando íntimamente relacionados con nuestras memorias. No es lo que hace o dice el otro, es cómo vive uno lo que hace o dice el otro. ¿Cuántas veces ha venido alguien a contarnos sus problemas y la mayoría de las veces pensamos: ¡ay Dios, menuda me ha caído encima! ¿Pero esto tiene algo que ver conmigo? ¿O simplemente desconectamos poniéndonos a pensar en otras cosas? Es nuestra manera natural de reaccionar sin darnos cuenta de que estamos dejando pasar la oportunidad de reconocer nuestros propios programas mentales compartidos con la persona en cuestión. Cada vez que nos llega alguien con un problema, nos está dando la oportunidad de sanarnos. Métetelo en la cabeza cuanto antes y quedarás deslumbrado, porque un nuevo universo se rendirá ante ti. A cada momento puedes elegir soltar con gratitud o reaccionar en contra, alimentándolo de este modo por medio de la negación. Cuando Jesús habló de poner la otra mejilla, nos invitó a no reaccionar contra ella, sino invitándonos a borrar en nosotros el programa interno que ha traído a nuestra realidad la situación o la persona que nos ha ofendido. Poner la otra mejilla es continuar tu camino sin reaccionar o alimentar más la ofensa. Eso es borrar. No se trata de humillarte ante tu ofensor, tal y como lo ha pretendido la religión católica, sino de no poner más atención en la falta cometida, voltearte y continuar con tu vida asumiendo que había una memoria enferma en ti, y gracias a esa persona puedes ofrecerla en sanación a la divinidad. Nuestras memorias inarmónicas están adormecidas pero latentes. Solo despiertan cuando llega alguien o una situación determinada en resonancia con ellas y las remueve. Cada situación y cada persona son una bendición, un regalo, una oportunidad para sanar. Si alguien simplemente te falta el respeto, míralo a los ojos y dile: lo siento por todo aquello que hay en mí que provoca tu modo de actuar así conmigo. Gracias, te amo. Ponle la otra mejilla, mirando hacia otra dirección, y prosigue tu camino. Esto solo lo podemos hacer desde la humildad.
Naturalmente, si damos paso al ego, nos resultaría imposible de cumplir. Tanto es así que los poderes sobrenaturales de los Kahuna de la tradición Huna de Hawái residen en su infinita capacidad de experimentar compasión y de asumir responsabilidad. Se trata de imitarlos si queremos hacer milagros en nuestra vida. Si asumimos la responsabilidad de absolutamente todo lo acaecido en ella, lograremos hacer los mismos milagros tal cual fueron escritos en los antiguos libros sagrados. ¿Hasta cuándo voy a tener que permanecer con vosotros, si podríais hacer las mismas obras que yo? El Hijo no hace nada por su cuenta si no se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace lo hace igualmente al Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y os mostrará más grandes obras aún para que quedéis maravillados. Analiza con tranquilidad esta aseveración. Leyendo el contexto entero de la cita interpretamos el término hijo, refiriéndose al personaje de Jesús. Afirma hacer la voluntad de su Padre, su yo superior, y haciendo la voluntad de nuestro yo superior podemos hacer grandes milagros. Esta aceptación por parte de un ser humano es ya en sí un milagro. Soy el creador de mi universo. Por lo tanto, soy el único responsable de él. Tienes en tu realidad exactamente eso que has solicitado al universo, precisamente porque esa ley de atracción propia de la dualidad lo ha materializado ante ti. El problema llega cuando tras realizar la petición pasa el tiempo y nada o muy poco ocurre. ¿Cómo es posible que eso pueda ser así? ¿Dónde estoy fallando? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Será que no me lo creo con suficiente convicción? No es nada de eso. Se trata de una simple circunstancia. Simplemente no hemos tomado responsabilidad de las limitaciones autoimpuestas, la mayoría de ellas de manera inconsciente. El universo de la dualidad busca siempre el equilibrio y tiende a la armonización de todas sus partes. Nosotros somos una de ellas. En realidad, como conciencias o partículas cósmicas fractales, somos un universo en sí mismo. Luego somos quienes buscamos la armonía del equilibrio por medio de los acontecimientos que creamos en nuestro entorno. Por lo tanto, si atraemos un acontecimiento de los tildados como negativos o trágicos, son en realidad hechos para mostrarnos una desarmonía interna, la cual tenemos que sanar. Estamos atrayendo constantemente, por simpatía, vibraciones acordes con nuestro estado interno. Nuestro desconcierto emocional emite señales al universo, atrayendo por resonancia situaciones afines a ese desbarajuste intrínseco. Así es como concibes los conflictos con las personas de tu entorno. Tus creencias desarmonizadas focalizan la energía para darse sentido a sí mismas. Es como si le dijeras al otro: ¿tendrías a bien ponerte a discutir conmigo? ¿Así encajamos los dos el uno en la realidad del otro? Claro, esto es debido a la cantidad de basura escondida en el inconsciente colectivo de la humanidad. Es de ahí desde donde salen todas las miserias de este mundo. En el universo dual nos encontramos prisioneros de la ley de causa-efecto. Estamos educados para centrarnos en los efectos, poniendo el esmero en dar solución a esas secuelas. Muestra de ello lo tenemos en la medicina alopática empeñada en curar sin tener en cuenta los auténticos orígenes de la enfermedad. Se nos pasa por alto que si corregimos las causas, invariablemente estaremos corrigiendo los efectos. Limpiando la suciedad del origen terminamos por obtener un efecto de lavado, al ir corrigiendo aquello que está originando el dolor o la desarmonía.
invariablemente nos será entonces imposible mantener el efecto resultante de la anterior discordancia. Uno de los problemas reside en que no nos interesa soltar la rabia porque se nos acabarían las excusas de poder quejarnos. De librarnos de los resentimientos, nos veríamos obligados a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Pero resulta más fácil culpabilizar a los demás. No nos damos cuenta de que siguiendo esos pasos, lo que es en apariencia sencillo o cómodo termina por convertirse en las garras de un destino lleno de dolor. Cuando pedimos al universo con la esperanza de ser escuchados, para que éste nos corresponda con sus lindas viandas, estamos llevando a cabo una solicitud desde la mente consciente. El universo escuche precisamente porque tú estás emitiendo esas ondas, forma por medio de tus pensamientos, pone en marcha la ley de atracción y te concede lo pedido, manifestando en tu realidad esa proyección. Y entonces, ¿por qué no disfrutas de ella? La explicación es muy sencilla. Tu mente consciente es tan solo el 5% de toda tu capacidad mental, porque lo normal es que sea el 0,5%. Pero seamos magnánimos y consideremos el 5%. Tú, desde ese porcentaje mental, puedes solicitar al universo cualquier cosa, material, emocional o espiritual. El universo escucha y por vibración empática lo atrae hasta ti. Y así es. De lo que no nos damos cuenta es de que tenemos un 95% restante de mente inconsciente, donde residen todos nuestros temores, culpas y sensación de no merecimiento, los cuales también están mandando su mensaje vibracional al universo. Y ahí es donde está el problema. Ahí se encuentran almacenadas todas esas memorias inarmónicas y limitantes acopiadas a lo largo de todas tus vidas. En ellas se encuentran depositadas todas esas creencias limitantes de no merezco, de culpa, de autoestima baja, de no valgo. El 95% de mente inconsciente está diciendo no, 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 no me lo merezco. Por ejemplo, de manera consciente podemos estar solicitando una pareja con la cual crecer, disfrutar y caminar de la manito. Y por otro lado, nuestra mente inconsciente se encuentra ensuciada por los temores acumulados a lo largo de nuestra historia. A lo largo de nuestra historia, de esta vida y otras vidas, y la carga que portamos de nuestros ancestros. Ese mundo de sombras internas está emitiendo una vibración sustentada en el miedo. Desde ahí emitimos pensamientos inconscientes del tipo: sí, una pareja que me quiere con la cual poder crecer de la mano, pero ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si resulta que soy poquita cosa a su lado? ¿O si me deja y vuelvo a sufrir otra decepción? Mejor que no venga nadie a mi lado y así no tendré que volver a pasar por ese calvario de nuevo. Mejor déjenme como estoy. O pensamientos: ¿merezco que me quieran de ese modo? Entonces el universo se queda así, como con cara de pasmado, pensando: pero, ¿qué me estás pidiendo? ¿Una pareja gratificante con la cual ir de la mano? ¿O me estás diciendo que mejor lo dejemos ahí? Ay, no nos estamos poniendo de acuerdo. Solo le queda un remedio: aplicar matemática pura. 5% de sí, dame todo esto, 95% de no, mira, mejor lo dejamos. Y bueno, ya te darás cuenta lo que gana. Deseo concedido. ¿Dónde se encuentra realmente el problema? ¿En el universo que no quiere escucharte o en ti que no sabes lo que estás pidiendo? Puedes estar poniendo la atención en algo que quieres o crees armónico, pero hay en ti un universo mental inconsciente, enfermo o pecador en lenguaje bíblico, que está atrayendo con mayor fuerza lo relativo a él mismo. Por eso se hace de vital importancia sanar nuestros miedos, pues su poder es tan grande que siguen materializando lo más temido, aunque sea de manera inconsciente.
el universo, Dios, la providencia, el yo superior, en un acto de amor infinito por nosotros, nos hace el regalo de mostrarnos una y otra vez todo aquello a sanar para liberarnos de las cadenas autoimpuestas tras seguir los pasos del miedo. Pon, por ejemplo, que te enfermas. Llegas al doctor y te receta un jarabe con un sabor horrendo. Y tienes dos opciones. Una, caer en el victimismo quejándote de tu tremenda mala suerte por lo horrible que sabe el jarabe. O bendecirlo con toda gratitud por darte la oportunidad de sanarte. A cada paso dado elegimos y esas elecciones nos llevan por un camino u otro, concluyendo en un destino o en otro. Es cuestión de cada cual. El universo no es complaciente. No te dona lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Y menos mal, pues la mayoría no sabemos pedir en concordancia con nuestro crecimiento personal o espiritual. Por eso siempre decimos, por tu culpa, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Dios no escucha mis plegarias, me odia, Dios no existe. No confiamos en lo más mínimo. Alcanzar plena confianza en Dios es el modo de manifestar la grandeza del Cristo que tú y yo somos. Por lo tanto, si no lo tomas como un regalo, todo lo que la vida te da, sino que tomas todo como desgracias, estarás negando la posibilidad de sanarte, y entonces volverás con el tiempo a pasar por la misma experiencia. Aunque ésta se presente con distinta careta, seguirás sin haber madurado lo suficiente como para alcanzar la línea amarilla. Se trata pues de un acto de valentía, ponerse frente al espejo y reconocer que si eso está ocurriendo en tu vida es porque lo has atraído respondiendo a la ley de atracción en búsqueda de todo aquello en sintonía con ella. Esos hechos nos están diciendo, hay una desarmonía en ti. Por favor, sánala, madura de una vez por todas. Para saber cuáles son nuestras memorias ocultas en el subconsciente, lo único que tienes que hacer es prestar atención al universo adyacente. En él se dan todas las claves necesarias para que con humildad puedas descifrar cada una de ellas. Claro, puede costar creer esto. Puede llegar a sonar a agresión que alguien te diga, eres responsable de quedarte sin trabajo, de las enfermedades de tus seres queridos, de las guerras, de la expropiación de los bienes familiares. Lo normal es que te pongas a la defensiva y quieras salir airoso de ello, sin darte cuenta que cuanto más te defiendes, más alimentas el conflicto. Recuerda, no resistáis al mal. Y no solo el responsable de tu mundo particular, sino también del mundo, hablando claro, del planeta Tierra, por ende del universo entero. Negar la sombra, dándole la espalda o saliendo corriendo, es nutrirla, pues se comporta como un niño pequeño pataleando el suelo para ser atendido. Hasta que no lo mires y le prestes atención, el pataleo seguirá pendiente. Eso que ves ahí fuera es una proyección de tu interior en desarmonía. Lo que tienes que hacer es mirarte en el espejo y asumir que dentro tuyo hay lugares por sanar. Respira y abandónate en las sensaciones. Ubícate en una situación de humildad y di, esos miedos y esa falta de responsabilidad que veo en todos ellos, solo puedo verlos por un motivo, porque también están en mí. Gracias por mostrármelo. Si te ves reticente a darle crédito a esta afirmación, tienes un problema serio. Solo puedes decir, para afianzar, digamos, a ver,
Lo siento. Siento las memorias de dolor que comparto contigo, tus resistencias y las mías. En realidad son un reflejo de las mías, propias al no permitirme creer una verdad tan conmovedora, y te estoy profundamente agradecido por mostrármelas. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te pido perdón diciéndote que decido amarte tanto a ti como a las resistencias. Te amo por ser quien eres. Gracias, de todo corazón. Después de decir esto, si permites un pequeño atisbo donde consientes la posibilidad de que sea verdad, siéntete y podrás comprobar el modo en el que resurge en ti un nuevo poder, renaciendo de las cenizas de tu resentimiento. Si todos hiciéramos lo mismo, si todo el mundo asumiera la responsabilidad de sus temores ocultos, de la rabia acumulada, la desesperación, el resentimiento, la frustración, y se hiciera cargo de ello, a medida que cada uno fuera sanando su corazón, entre todos iríamos sanando el corazón del mundo. Está en nuestras manos. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, dijo Gandhi. Tu mente lógica va a disuadirte, intentándolo una y otra vez, de que realices limpieza en todo momento. Va a buscar todo tipo de excusas. Intentará por todos los medios hacerte creer en la tontería de tales afirmaciones como un modo de salvaguardar a un ciego temeroso de perder el control. Es como en la película Una odisea del espacio, cuando el ordenador Hall intenta disuadir al comandante Bowman para evitar que lo desconecte tras haberse dado cuenta de su mal funcionamiento. No deja de ser una metáfora del hemisferio izquierdo del ser humano, crítico, analítico y lógico, luchando por sobrevivir, argumentando razones bastante convincentes desde la perspectiva racional. Es por ello que desde la complejidad del ego nos resulta imposible realizar ningún tipo de milagro. Hablamos una y otra vez de responsabilidad porque es lo único que necesitamos. Nos hemos pasado la vida eludiendo responsabilidades. Y así no fue por mucho tiempo. Los demás eran culpables de nuestras desgracias. Mi pareja es mi jefe, un tal, los hijos no me dejan realizarme como persona. Ay, no tengo tiempo para escribir porque estos cretinos de mis vecinos ponen la música alta. Oh, se me ha quemado la comida. No puedo estarme en tantas cosas a la vez. A ver, el tonito con el que me hablas, no me gusta. Bueno, se te pueden ocurrir más cosas. Pero un día, oh milagro, te das cuenta de que el denominador común de todos los acontecimientos eras tú, tal y como lo diría el Dr. Len. Siempre eres tú quien está en medio de todos tus problemas. Por lo visto, algo tendría que ver yo en este asunto, ¿no? Y en ese momento no tenemos más remedio que armarnos de valor, de mucho coraje. Tragar saliva, mordernos la lengua, ponernos a recapitular nuestra vida mirándonos en el fondo de los ojos a través de un espejo. Un espejo colocado en cada una de las personas de nuestra vida. Y ahí, como por arte de magia, ¡pum!, surgen las sombras y las luces. Cuando miras a alguien y se te disparan las transaminasas del hígado, es porque esa persona te está indicando en dirección a asuntos descolocados en ti. Si esa persona con su actitud nos despierta el Tyrannosaurus Rex arraigado en la base de nuestro encéfalo, es precisamente porque nos escuece en nuestro interior. Y si nos escuece es porque aún hay heridas. Si esa herida no existiera, no te molestaría para nada la actitud de esa persona. Si el conflicto no existiese en nosotros, seríamos completamente incapaces de percibirlo fuera. Si lo percibimos fuera, es porque habita también en nosotros. Entender esto
es libertad. Si por el contrario alguien se te acerca con una actitud determinada, despertando en ti una sensación de cariño, esa peculiar ternura, la cual te hace decir, pobrecillo mío, se le ve venir en la distancia, míralo, es para... Si es que es transparente como un niño, entonces esa circunstancia te está rotulando una proyección, la cual ya tienes integrada y aceptada en ti, sin juicio alguno.